El día de hoy vamos a ver un versículo. Si ustedes se recuerdan, en el estudio anterior vimos 6 versículos que estaban dedicados a las mujeres. Y claro, vimos un poco del contexto y básicamente el enfoque era fuerte en mujeres que tenían esposos que no eran cristianos. Y entonces Pedro les da una serie de consejos de cómo conducirse de tal manera que sin necesidad de muchas palabras, porque sí hay que compartir el evangelio, pero sin necesidad de muchas palabras, la conducta de ellas fuera el elemento clave que impresionara a sus esposos y los hiciera ser sensibles para acercarse a las cosas de Dios y llegar a creer en Cristo. El versículo 7 es el que trata de los maridos, ¿verdad? Y algunos a veces hacen el comentario, ¿por qué 6 para las mujeres y solo uno para los esposos? La respuesta es que la condición de la mujer en aquellos tiempos, donde el Imperio Romano gobernaba todo ese mundo conocido, donde estaban estas iglesias, pues la situación de la mujer era más difícil desde el punto de vista no solo social, sino también espiritual y religioso. Y quizás se deduce que por eso abarcó un poco más en cuanto a los versículos o la extensión de lo que escribió. Bueno, así que pasamos a ver ya el pasaje que nos va a tocar. Eh, Decíamos que la vez pasada que Pablo había trabajado y había enseñado una serie de cosas en un contexto de desorden y confusión y que Pablo resume ahí en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Y por eso decíamos que Pedro daba una serie de exhortaciones e instrucciones para que los cristianos se desenvuelvan en un contexto de orden, ¿verdad? En un contexto de paz. Así que nuestro versículo de hoy es el versículo 7 que dice, ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas, o sea, con las esposas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir tomando el versículo parte por parte para ir entendiendo, explicando el significado. Dice, ustedes maridos, lo resalto ahí en rojo, y anoto ahí donde dice de la misma manera. Esa palabra que se utiliza ahí para decir de la misma manera es la misma palabra que está en el versículo 1 cuando le habla a las mujeres, que utiliza la misma palabra que dice igualmente o de la misma manera. Ahora, entonces, los estudiosos nos indican que este versículo, con esa palabra de la misma manera, nos conecta con los versículos anteriores, que el tema es la sujeción. Recuérdese que empezamos donde dice sujétense a toda institución humana. Después vimos que Pedro enseña, dice, siervos estén sujetos a sus amos. Luego llegó con las esposas, estén sujetas a sus maridos. Y llegamos acá, y aunque aquí no aparece la palabra sujeción, el contexto sigue siendo sujeción. El esposo también va a tener que estar en sujeción. En este caso, una sujeción a lo que es la institución del hogar. Y eso es la idea que nos da de la misma manera. Anoto como lo escribe la NBLA, dice que es así mismo. O sea, transmite la continuidad del tema de la sumisión, el hilo conductor. Y aquí hay un repaso de los versos que les dije. Estén sujetos a toda institución humana. Luego, en el 18, siervos estén sujetos con todo respeto a sus amos. Y lo que les dije de las mujeres en el 3:1, asimismo, que es la misma palabra de la misma manera o igualmente,
Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a su marido. Así que cuando aquí Pedro dice a los hombres, ustedes igualmente a sí mismo, entonces lo conecta con que aquí estamos hablando de una conducta de sujeción. Efesios, y vamos a tomar una fuente externa al versículo, en Efesios 5:25 nos da un ejemplo de cómo se vive esa sujeción. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. Y note lo que anoté ahí en rojo, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cómo un esposo va a expresar el amor hacia su esposa? Como Cristo lo hizo por la iglesia. ¿Y cómo hizo Cristo? ¿Cómo expresó su amor? Pues miren, de alguna manera, Cristo se sujetó, por así decirlo, se puso al servicio de su iglesia, dando su vida por los que iba a rescatar. Entonces, el varón también va a expresar esa sujeción entregándose a sí mismo por su esposa. Continuemos con otra sección. Dice, vivan con ellas con comprensión. Y vamos a ver aquí esta parte de vivan con ellas. Vivan con ellas tiene la idea de convivan, cohabiten, incluso hasta en la intimidad. Toda la palabra vivan con ellas habla de desarrollar una relación, ¿verdad? Y por eso les puse aquí un par de patojos y otro par de menos patojos para ejemplificar que el vivir con ellas es una relación de cohabitar, de vivir juntos, ¿verdad? Eso es lo que está Pedro motivando. Ahora, quiero recordarles algo. Este versículo no dice si la esposa es o no creyente, pero podría ser que también como el que habló para las esposas con esposos no creyentes, en este caso estos consejos van a ayudar para que una esposa no creyente pueda llegar a creer en Cristo. Continúa el versículo. Vivan con ellas con comprensión, ¿verdad? Ustedes van a ver que la Reina Valera, yo estoy usando la Reina Valera 2015, pero la Reina Valera 1960 dice que vivan con ellas como sabiamente. La nueva traducción viviente dice vivan con entendimiento. Entonces, con comprensión, sabiamente, con entendimiento. Ahora, el término que están traduciendo, el término griego, y de nuevo, ni soy experto ni vamos a volvernos expertos, pero es para captar ideas. Estas palabras, comprensión, sabiamente, entendimiento, son traducciones del término gnosin, Gnosin. Gnosin viene a su vez de gnosis, y aquí ya le sonará tal vez la palabra, porque gnosis quiere decir conocimiento, y a su vez gnosis se deriva de una palabra que se llama ginosco, que es conocer, y es un conocer de manera experiencial. O sea, no es un conocer teórico, sino es un conocer que viene de la relación y la experiencia. No lo tengo aquí anotado, pero solo quiero recordarles que esta misma palabra es la que se usa allá en Mateo cuando dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús, de lo cual y la palabra ahí conocer tiene que ver con la relación íntima. Por eso dice es un conocimiento de manera de experiencia. Ahora, ¿cómo lo entendemos acá? Con comprensión. O sea que, y repito, como en este versículo está hablando de los esposos, dice, o sea que el esposo debe conocer e ir conociendo a su esposa por experiencia propia. Así sabrá cómo tratarla de la mejor manera. Ahora aquí voy a anotar algo. No sé si es porque no nos educan, no nos enseñan o cómo nos transmiten, que esto es algo, por lo menos Pedro se lo está diciendo al esposo, porque al varón esto le cuesta, ir en ese proceso de ir
conociendo en medio de la relación a su esposa. Sin embargo, aquí lo amplío un poco más y pongo ahí, con excepción de la intimidad sexual, ¿verdad? Fuera de ese aspecto, el conocer a las personas nos ayuda a saber cómo tratarlas de manera edificante. Revisando esto y yo teniendo recuerdos, ¿verdad? Me puse a evaluar, bueno, qué tanto conozco a mi esposa y por supuesto hay áreas que todavía estoy en proceso, pero hay otras que sí conozco. Por ejemplo, sí sé algunas cosas que no le gustan y entonces tengo que tener el discernimiento para no hacer esas, porque esas no le gustan. Pero hay algunas bromas que le he hecho en el pasado y que no le gustan, entonces me tengo que recordar porque si no se pone la cosa seria, ¿verdad? Ahora, de nuevo, yo mismo me puse a evaluar y dije, híjole, ¿qué otras cosas todavía no conozco? Pero de nuevo, como anoto acá, a la medida que conocemos, sabemos lo que sí le gusta, lo que no le gusta, lo que la motiva, y entonces la tarea de uno como esposo es conducirse en función de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y digo aquí que se puede aplicar para las demás personas, ¿verdad? Supóngase que usted tiene un su amigo, un primo, un hermano de la iglesia que le molesta que le toquen la cabeza, ¿ah? Por alguna, de chiquito le pegaban tanto en la cabeza. Entonces, si usted sabe eso, pues cuando lo salude no le vaya a ir a tocar la cabeza porque lo va a enojar. Entonces, a eso me refiero. Cuando usted conoce a la persona, va a aprender a cómo tratarla mejor. Espero que haya sido esto claro, ¿verdad? Ahora, continuamos. Dije que vamos por partes, ¿verdad? Dando honor a la mujer. Y dejo pendiente para más adelante como a vaso más frágil. Vamos a entrarle a dando honor. Si yo les preguntara a ustedes, a los hombres que están acá, ¿qué quiere decir eso de dar honor a la mujer? Me temo que nos cuesta un poco entender de manera práctica qué quiere decir. El día de ayer, hoy es lunes, no, hoy fui a un banco a hacer una operación y estaba en una oficinita y una dama que conozco desde hace muchos años que trabaja ahí, era la que me estaba atendiendo y yo estaba revisando este pasaje. Y entonces con el tema de dar honor, le digo, mira, le dije, fíjate que hoy en la noche tengo un estudio sobre Primera de Pedro y todo lo demás. Y entonces le digo, mira, ¿cómo piensas tú? Y aquí dice que hay que darle honor a la esposa. ¿Cómo piensas tú que tu esposo te daría honor? ¿Verdad? Ella es creyente, ¿verdad? Entonces, el esposo yo creo que no, pero ella sí. Y entonces le pregunté, ¿cómo harías tú? Pues, ¿qué haría tu esposo para darte honor? Y entonces me dijo, pues que reconozca mi esfuerzo, me dijo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si a mí se me había ocurrido eso, no, pero oyéndolo de una mujer, y ella lo que me dice, pues a mí me daría honor mi esposo que reconozca mi esfuerzo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No sé si se esfuerza en el hogar, que trabaja y coayuda para el sostenimiento del hogar. Entonces, bueno, me pasó por la mente, no sé si lo voy a hacer, como hacer una encuesta entre mujeres para que nos digan ahí en la iglesia cómo esperan ustedes que sus esposos las honren, ¿verdad? Y que nos den ideas. Ahora, yo conseguí algunas y se las voy a compartir. La palabra dar honor también viene con la idea de dar valor, ¿verdad? Entonces, maneras de dar honor, dice respeto, reconocer su autonomía. O sea, mi esposa no es mi esclava, es otra persona, o sea, es una persona completa. Entonces, reconozco su autonomía, respeto sus opiniones y sus sentimientos. Eh, por ejemplo, mi esposa ama a los perros
Entonces, y para mí eso no es un gran cuco, ¿ah? Entonces, a mí me toca poder entender sus sentimientos por los animales, ¿va? Hasta aquí, hasta los salvajes, ¿va? Yo les hubiera dado bocado, pero olvídense, ¿va? Porque aquí vienen unos mapaches a la casa, ¿verdad? Entonces, tengo que entender sus sentimientos, es una manera de honrarla. Estima. Otra manera de honrar a una esposa es valorar sus cualidades, sus habilidades y sus logros. Usted sabe que en las familias, a veces con los hijos, ¿va? Ah, es que no te da la cabeza, ¿va? Es una manera de tratar a un hijo cuando no saca buenas notas, pero eso no es honrar a la persona. Entonces, de igual manera, la esposa hay que reconocer que tiene cualidades, que tiene habilidades y que tiene logros, sea dentro del hogar o fuera del hogar. Consideración. Honrar a la esposa también es tratarla con amabilidad, cortesía y atención. Los que estamos aquí, que ya tenemos algo de kilometraje, es posible que esto es algo que le tenemos que poner cuidado. A la medida que envejecemos, como que nos volvemos un poco rústicos, ¿verdad? Y se nos olvida que debemos de tratarla con amabilidad, cortesía y atención. Abrirle la puerta, ¿verdad? Del carro. A mí se me olvidó, he fallado. Con todo esto que les estoy diciendo, no es porque yo sea un modelo. He fallado un montón. Y antes de estudiar esto, por lo menos estaba retomando lo de abrir la puerta, ¿verdad? Por cierto, les comento una anécdota que contó un pastor. Dice que venía una chava así, guapetona, así en un lugar público, ¿verdad? Iba camino a una puerta. Entonces venía un muchacho y donde vio que la patoja iba para la puerta, él se adelantó, agarró y le abrió la puerta. Y entonces la patoja, como era unas de esas chavas modernas, ¿va? Le dice, ¿qué? Porque soy mujer me está abriendo la puerta, le dijo. Y el muchacho le dijo, no, le dijo, es que soy un caballero, le dijo, ¿va? Entonces, ahí es interesante. Bueno, vayamos aprendiendo. Y un último aspecto de honrar, dar honor a la esposa, es velar por su seguridad y bienestar, ¿verdad? Entonces, ahí como van a tener esto en el estudio, usted revíselo y vea en cuáles le tiene que poner atención, ¿verdad? Yo ahí estos exámenes les saco nota muy baja y tengo que seguir aprendiendo. Les mandé, pero no creo, no todo les dio tiempo de estudiar, de ver la historia de Johnny Lingo. Johnny Lingo, ahora se las voy a contar porque no todas las leí. Johnny Lingo era un fulano que vivía en las islas estas del Pacífico, en la Polinesia y todo eso, que son un montón de islas. Entonces resulta que había una patoja, y ahí aparece el nombre, como Majana se llama, ya estaba en edad casadera, pero el papá de esta patoja la miraba de menos, consideraba que era una patoja fea, que no tenía valor. En esa cultura, para ir a pedir la mano de una patoja, era con una dote. El varón llegaba y ofrecía algo por la chica para que le dieran su mano. Entonces resulta que en esta población lo que se daban eran vacas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si la patoja estaba media fiera y todo lo demás, una vaca, ¿verdad? En promedio, las demás patojas de la ciudad habían sido adquiridas para el matrimonio, pues, con promedio de dos o tres vacas. Y todas ahí decían que por esta majana, algo así es el nombre, que no me acuerdo bien, a saber si a lo sumo una vaca iban a ofrecer, ¿va? Y resulta que va llegando el Johnny Lingo, que era comerciante y todo lo demás. Y no sé si en sus pantallas logran contar cuántas hay ahí. Ya vieron, ¿no? Ocho. 7. Ocho. Hay una, la primera está escondidita detrás de la otra. Entonces cuenta la historia que les mandé, eso es la ley. Fue ofrecer ocho vacas. Imagínense, el primero eran dos o tres, ¿va? Y fíjate que el papá de la patoja se le fueron los ojos y todo, ¿verdad? Y ya le dio a la patoja y dice que se fueron
de viaje de luna de miel y todo lo demás. Ahora, al final, ahí en la historia, revise, Johnny Lingo, su objetivo era darle valor a la patoja. Dice él que ella supiera lo mucho que valía, ¿verdad? Y les mandé esa historia y se las cuento ahorita, porque dar honor a la esposa es, es precisamente expresarle y que ella note lo mucho que vale. Cosa que yo tengo deuda, me explico, y tengo que seguir aprendiendo, pero no sé cómo está usted, pero lo puede aplicar también hacia las demás personas. Cuando usted reconoce el valor de las personas y se los expresa, usted les da honor. Continuamos. Dice que los maridos viven con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, ¿qué quiere decir como a vaso más frágil? No habla de inteligencia, no habla de habilidad, de dignidad, importancia. No, no es de eso que está hablando. ¿Por qué? Porque recuérdense que la mujer en el plan de Dios es coigual con el hombre. Ya Pablo expresó en alguna oportunidad que en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno. Entonces no está hablando ni de dignidad ni de nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere con vaso más frágil? Los distintos comentaristas apuntan a que el tema tiene que ver con la fortaleza física. Y aquí les pongo algunas imágenes de la diferencia entre un hombre y una mujer. Un hombre va a tener ah, más tamaño, usualmente, ¿verdad? Tiene mayor fuerza muscular, sus huesos son más mineralizados, ¿verdad? Y si comparamos una mujer pues tiene un tamaño menor en términos generales, ¿verdad? Así en el grupo social grande, su musculatura, su dimensión muscular es menor que la de un hombre. Dice que el hombre no tiene mucha flexibilidad, pero la mujer sí tiene mucha flexibilidad. Entonces, los comentaristas dicen, como vaso más frágil se refiere a que la mujer es más fina en ese sentido físicamente y por lo tanto requiere un cuidado especial. Si se los pongo en caricaturas, pues aquí están estos que algunos conocerán, ¿verdad? Ahí el hombre todo fortachón y la dama delgadita y todo, ¿verdad? Entonces dice, por eso hay que cuidarla y protegerla. Pero hay un detallito más que quiero remarcar en el trato a la mujer. A su izquierda tengo tres vasos de plástico y a su derecha tengo tres copas de cristal. Esa es la idea como a vaso más frágil, porque si usted va a lavarlos, los lava y los trata de la misma manera. No. ¿Qué hace uno con los vasos de plástico? Los jala hasta puede dar el lujo de tirarlos encima, dentro del lavatrastos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se quiebran, ¿va? Para eso son. Ah, pero si es una copa. Además, voy a hablar en la sociedad en general. Una copa no se usa para tomar fresco, ¿va? O para tomar atol de elote, ¿va? Ni café. Una copa se utiliza para una bebida delicada, espirituosa, como el vino. Y entonces están ubicadas aparte. Y el cristal de las copas es bastante fino. Si usted no es cuidadoso, una copa se quiebra. Entonces, a ver si usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Pero manejar una copa, nosotros tenemos un área de copas y cuando se han usado, uno la agarra y la limpia con cuidado y todo lo demás porque es frágil, se trata con delicadeza. Entonces, en ese sentido, la esposa se le trata como un vaso más frágil, con delicadeza. ¿Estamos de acuerdo? Y repito, no tiene que ver con inteligencia, habilidad, nada de eso, es con la delicadeza que debe y merece ser tratada. Bueno, van a vivir con ellas como coherederas de la gracia de la vida. Cuando yo leí esto, lo primero que yo pensé fue,
Coherederas, sí, al mismo nivel, herederas de lo que Dios nos ha dado, y Pedro aquí nos dice que somos herederos, tenemos una herencia en el futuro inmarcesible, inmarchitable, segura y todo. A mí se me fue la mente así hace, bueno, coherederas de la gracia de la vida. Y puede ser una interpretación, hablando de la vida eterna. Pero el pastor John MacArthur, que se lo acaba de llevar al Señor hace 2, 3 semanas, le da un sentido diferente. Dice MacArthur que esta expresión coherederas de la gracia de la vida no se refiere a la vida eterna, sino a la amistad verdadera e íntima que solo pertenece a aquellos que son poseedores del regalo más bendecido de Dios en esta tierra, el matrimonio. Él dice que esta frase la entiende así como la gracia de la vida, es porque el matrimonio es un regalo muy especial de parte de Dios. Y apreciar ese regalo debe ser otra motivación para que el esposo la trate con honra como coheredero de la vida. Ahora, por supuesto, si un hombre no ha entendido esto, va a tener limitaciones para entenderlo, y por eso tenemos que estudiar la palabra. Y yo les recomiendo a ustedes que si tienen amigos o amigas, pues compártanles el estudio verbalmente y les pueden dar la presentación, ¿verdad? Y llegamos casi al final. Dice que el asunto es que para que lo que viene sea una realidad, hay que cumplir con lo anterior. En pocas palabras, dice, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. O sea, si ustedes no hacen todo lo que dice el versículo, entonces se corren el riesgo de que sus oraciones sean estorbadas. Estorbar, el término en sí quiere decir hacer un corte en algo, como por ejemplo me faltó una A, cuando se bloquea una carretera. Si una carretera, aquí en Guatemala, los que conocen, hay derrumbes o socavones y usted no puede continuar. Entonces, ese estorbar es eso, algo que lo para, que lo frena. Entonces dice, esto habla de que el marido que no honra a su esposa, Dios podría no contestarle sus oraciones. Entonces, todos los varones nos debemos de hacer la pregunta, ¿qué tanto el Señor contesta nuestras oraciones y cuál es la posibilidad de que tenemos que hacer ajustes en nuestra manera de tratar a nuestra esposa para que nuestras oraciones fluyan? Incluso podría ser un esposo cuya esposa no es creyente y él está orando porque su esposa crea en Cristo, pero no hay respuesta porque aunque está orando por eso, no está haciendo todo lo demás que dice el versículo. Y para descender, todas estas enseñanzas que hemos estado viendo aquí, porque alguno me podría decir, bueno, yo no estoy casado. Bueno, entonces, estas enseñanzas son aplicables para toda relación entre creyentes y no creyentes. Si nosotros tomamos el pasaje, ¿verdad? Y conocemos a las personas, aprendemos a conocerlas, aprendemos a darles honra, darles honor, a hacerlas sentir bien, a reconocer sus cualidades, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas pueden tener cambios, nuestras oraciones pueden ser contestadas. Voy a llegar hasta acá, como siempre, deseándoles unas buenas noches.